Nagen Reyes, analista internacional. ¿Cómo estás, Nagen? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un saludo para usted. Nagen, si tuviéramos que entrar de lleno, porque fue la noticia bien temprana, si bien ya desde ayer, por supuesto, pero los que se despertaban hoy, ¿qué fue lo que realmente dijo Putin para este avance militar? Y ya muchos hablan, incluso en Twitter, de un eventual inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Están así o estamos exagerando? Bueno, Tercera Guerra Mundial lo descarto completamente, pero en todo caso lo que estamos evidenciando u observando ahora mismo es que hemos pasado de una tensión o una crisis, ahora estamos en un conflicto en caliente. Y básicamente el elemento central lo tenemos en el largo discurso de Vladimir Putin el pasado lunes, donde habló durante más de una hora y palabras más, palabras menos, dijo exactamente, dijo textualmente que Rusia haber permitido que sus ex aliados se retiraran sin ninguna condición fue una locura. Adicionalmente a ello, volvió nuevamente de manera mucho más enérgica el día de anoche, señalando que básicamente, número uno, no aceptaba la militarización de Ucrania y en segundo orden de idea exigía que este fuera un país neutral. Por supuesto que esto es inaceptable para ningún Estado autónomo independiente, que una potencia extranjera le condicione elementos propios de la dinámica de un Estado, y por tanto, pues lo que nos está diciendo Putin en crudo es que él no acepta la autonomía de Ucrania. Ahora, Nagen, la otra cara de la moneda, ¿cómo reaccionó Ucrania? Porque hemos visto por los medios, vemos estos videos, vemos incluso de esa invasión del espacio aéreo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que dice el presidente de Ucrania? ¿Sus fuerzas militares cómo actuaron? O sea, esa respuesta me gustaría tener. ¿Qué fue lo que dio como manifestación Ucrania? Bueno, antes de avanzar en eso, es importante para comprender esto más ampliamente, ¿no? Las hipótesis que hemos venido desarrollando aquí, justamente en este mismo espacio que yo les decía que iba a haber la invasión, les dije también que iba a comenzar por el Donbass y les dije que se iba a dar el reconocimiento de las provincias rebeldes. Infelizmente se corroboraron con la reacción militar que ordenó Vladimir Putin, según fuentes de la CIA, que fue el propio lunes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este instante? Lamentablemente iniciaron con operaciones de bombardeo desde el extremo oriental de la zona del Donbass. Iniciaron también la entrada de blindados y camiones cargados con tropas, pasando justamente por los puestos fronterizos. ¿Qué fueron lo que han hecho? Lamentablemente hasta ahora las Fuerzas Armadas ucranianas han abandonado los puestos de control. Esto, entiéndase que hay una superioridad armamentística y numérica de las tropas rusas frente a las ucranianas. ¿Cuánto sería? Ponele 6-1, ejemplo. Sí, 6-1. ¿Ah, sí? Estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo enfrentándose a una pequeña nación. Al respecto nomás, porque creo que tenemos un material, Sandra, sobre la comparación de las potencias militares. Fíjate que estábamos hoy queriendo mostrar estos datos, ¿sí? ¿Cómo es el tema de las tropas entre Ucrania y Rusia si hacemos una comparación? Sabemos que Ucrania juega con esto, con el acompañamiento de los Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Categórico, no va a ser una competencia solitaria, pero sí si hacemos una comparación entre Ucrania y Rusia. Tropas, fíjate vos la diferencia, Nagen. Tenés en Ucrania 200.000 activos y una reserva de 900.000, en total 1.100.000 versus 2.900.000 de Rusia. Y lo mismo pasa en aviones de combate, en helicópteros de combate, en tanques, en vehículos blindados y en piezas de artillería. Esto simplemente para mostrar, ya obviamente nadie tenía dudas, la supremacía rusa en este conflicto. Sí, efectivamente, lo que se puede constatar visiblemente es la enorme capacidad bélica, o lo que llaman los técnicos capacidades de fuego, de Rusia versus Ucrania. Y bueno, evidentemente de hecho, lo que se especula es que en apenas 72 horas puede llegar las tropas rusas a Kiev. Ah, mira. Y yo personalmente creo que incluso antes, dada la actuación que están haciendo las tropas ucranianas. Ya lo estábamos hablando, pero me gustaría que vos lo puedas desarrollar. ¿Cuál es el verdadero argumento que tiene Putin, Rusia, para invadir Ucrania? Eso se llama el casus belli. El casus belli, en este caso, en términos estrictamente declaraciones oficiales, fue el apoyo que le está dando el gobierno de Moscú a los estados autónomos e independientes de Donetsk y Lugansk.
Pero la verdadera razón o la razón de fondo, o como dice Pierre Renovan, las fuerzas profundas que motivaron esta invasión, lógicamente es que se siente amenazada la seguridad geoestratégica de Rusia con respecto a las potencias enemigas o rivales que son la OTAN y lógicamente también Ucrania, que estaba intentando formar parte de este grupo militar. Claro, a ver, el ingreso entonces a territorio ucraniano, si me permitís la expresión, fue a través de los estados autónomos, los que recientemente lograron esa independencia. Efectivamente. Ahí es donde ingresan las tropas rusas. Lo que se llama la región del Donetsk. Sí. Exactamente, exactamente. A ver, y lo que me parece importante es repasar un poquito el discurso también de Putin, porque lo que él dice es esto que vos estabas contando. Esta es una cuestión de seguridad geoestratégica. ¿Por qué dice eso? Insisto nuevamente, ninguna potencia en condiciones normales, y además yo sé que esto se ve un poco matonesco, se ve difícil, pero es el comportamiento habitual de los estados durante siglos. Entonces, tenemos la organización del Tratado Atlántico Norte con la posibilidad de sentar bases y tropas en Ucrania, y Ucrania es un país que tiene limítrofe con Rusia. Por tanto, entonces, un misil puede llegar a Moscú en cuestión de minutos. Por eso es que resulta de carácter geoestratégico. Es decir, el espacio de Ucrania se puede convertir en un lugar que amenaza contra la seguridad de la nación rusa. Ahora, y eso es lo que no dice Putin. Si bien estamos hablando de Ucrania y Rusia, esto, y si hablamos también de un Estado de Derecho libre, soberano, que lo menciona también en muchos puntos Ucrania, que invada Rusia, Ucrania, ¿cuánto pone en riesgo a los demás países de Europa? Bueno, y que justamente esta acción bélica, este conflicto que acaba de iniciarse, amenaza fundamentalmente es a los países ex-URSS, porque si volvemos nuevamente al discurso de Vladimir Putin, prácticamente Putin quiere volver al escenario de hace 25 años atrás, claro, cuando estaba la extinta Unión Republicana Socialista Soviética, y eso significa palabras más, palabras menos, que él se quiere nuevamente colocar bajo su esfera de control países que de la Europa del Este. Ahora, Najem, otra corriente de análisis señala que en realidad Joe Biden fue el que buscó la crisis. Sí, yo he insistido personalmente en eso. Hay muchos colegas que me han contradecido, me han dicho que yo estaba equivocado, pero en el fondo de este conflicto políticamente le van a pasar nuevamente la factura a Joe Biden, acuérdense de mí. Y usted me dirá por qué. Claro. Recordemos que el presidente Zelensky, cuando estaba recién electo, fue a visitar a su homólogo Donald Trump, y en la reunión en el Salón Oval, bueno, se corrió en las fuentes de inteligencia, se filtró que Zelensky le pidió su apoyo o la bendición para que pudiera entrar Ucrania a la OTAN. Donald Trump no lo hizo, y justamente no lo hizo porque Trump sabía que esto era palabras más, palabras menos, avivar, así como en las películas de Indiana Jones, avivar el demonio que estaba oculto en la cueva. Entonces Joe Biden torpemente alentó a Vladimir Zelensky a que se uniera a la OTAN, y esto reavivó el conflicto, y hoy por hoy ahora le salió la jugada muy mal a Zelensky. Entonces, a ver, yo sé que no es tan fácil como lo voy a plantear porque, bueno, hay muchos condimentos que hay que considerar en el análisis, pero la OTAN entonces tendría que desistir de su idea de desembarcar en Ucrania para que este conflicto se destrabe. ¿Cuál es la solución o cómo podemos llegar a buen puerto en este conflicto? Porque Vladimir Putin no va a parar con sus pretensiones de defender esta seguridad georreferencial geoestratégica de la cual estábamos hablando, pero ¿y Estados Unidos, la OTAN? Bueno, te voy a decir francamente, ya es tarde. El momento, en realidad, le correspondía al presidente Zelensky desistir pública y oficialmente, tenía que desistir de formar parte tanto de la OTAN como de la Unión Europea, que son básicamente las exigencias de Putin, sí. Y ya es tarde porque ya la operación militar ya está en pleno desarrollo. Ahora, ya hablando un poco más en un contexto global, saliendo de estas particularidades que estábamos comentando que originan todo este conflicto, ¿qué significa que dos potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, se enfrenten para el mundo? Esto es un peligro latente para todos los habitantes de este planeta. No es poca cosa.
esa hipótesis de una confrontación está descartada porque el propio presidente Joe Biden, lo comentamos la semana pasada, Sí. le dijo en una entrevista a NBC News que no va a enviar tropas y que no va a exponer la posibilidad de que haya una confrontación entre, lo dijo textualmente, entre los Estados Unidos y uno de los ejércitos más poderosos del mundo. De tal manera que está totalmente descartada una acción bélica, yo me atrevo a señalar, no solamente de Estados Unidos, sino inclusive de la OTAN, porque la OTAN no puede defender a Ucrania porque formal y oficialmente no es confirmante del tratado. Claro. Y por último, la Unión Europea lo único que va a hacer, y ya lo hemos discutido acá también, son las sanciones Económicas, Reyes, claro. Por último nomás, porque quería preguntarte lo que decía también esta mañana Donald Trump. Entonces tiene razón, porque ¿qué es lo que decía él esta mañana? Putin se anima a esto porque sabe que Biden no va a reaccionar, que no tiene esa capacidad de reacción y tampoco se va a animar. Y decía Donald Trump algo así como que Putin leyó, quiero utilizar las palabras correctas, pero la torpeza con que manejó el caso Afganistán-Biden. Y dijo, evidentemente este señor no tiene los pantalones bien puestos, no se va a animar y por eso sigue con sus planes sin que nada le importe. Naje. Sí, efectivamente, es que ya hemos visto no solamente el presidente Joe Biden, también su vicepresidenta Kamala Harris, incluso Anthony Blinken. El lunes, cuando ya se estaban escuchando algunos cañonazos, todavía Blinken seguía insistiendo que iban a ahondar con el camino diplomático. Realmente no tiene una suficiente, digamos, capacidad en el tablero mundial el presidente Biden para tratar de disuadir a Vladimir Putin. Y del otro lado, algo muy importante es ese error estratégico de la política exterior estadounidense de alentar a Zelensky a entrar en la OTAN. Realmente ha sido catastrófico. Reyes, ¿esto le puede preocupar a la economía paraguaya o no? Bueno, tengo muy malas noticias. No quiero ser mí, agorero ¿por qué ni malas portador noticias? de malas noticias, pero dos cosas tenemos que ver rápidamente. Número uno, desde el lunes todos los indicadores, no solamente de la Bolsa de Nueva York, téngase por entendido, el Standard & Poor's, el Dow Jones, Nasdaq, todos cayeron hoy, todos los indicadores, Bloomberg estaba señalando que arrancaron en negativo. Esto también repercutió a su vez en las bolsas de valores de Europa y de Estados y de Asia. ¿En qué se traduce esto? Número uno, que va a haber sin duda, ya lo estamos viendo, un incremento de los precios de los commodities. Sí. Ya hoy amaneció el precio del crudo por encima de la barrera histórica de los $100 el barril. Seguramente también va a incrementarse el precio del trigo, entre otros rubros. Eso se traduce en un encarecimiento y adicionalmente a ello, cuando se produce un conflicto de esta naturaleza, lo que va a ocurrir es que las grandes empresas transnacionales van a migrar de los mercados emergentes, van a migrar a mercados más seguros. Esto significa dos cosas a su vez, que van a retirar las inversiones en los mercados emergentes o simplemente lo que tenían previsto desembolsar lo van a paralizar. En crudo, la decisión de un solo hombre, Vladimir Putin, puede ocasionar que más bien haya una contracción en el crecimiento económico del globo terráqueo este año. Así mismo, así que el impacto es total y hay que prepararnos. Estaba viendo que a nivel local preocupa muchísimo, por ejemplo, obviamente por ser tomadores de precios y no ser productores, el tema del petróleo, categórico, pero también el tema de la carne, porque Rusia es el principal comprador de carne de Paraguay. Entonces, evidentemente aquí va a haber efectos que se van a sentir también en Paraguay. No es algo muy lejano que nosotros no nos involucramos porque no nos compete, también nos afecta. Vamos a verlo en chiquitico. Sí. El precio de la carne seguramente va a subir y la mayoría de las personas va a decir, ah, pero qué chévere. Pero en realidad, así como sube el precio de la carne, también va a subir el precio del crudo, por tanto entonces vamos a tener un incremento del precio de la gasolina. También no solamente podemos ver acompañado el incremento del precio, pero también puede haber una caída en la demanda porque se produce una contracción a nivel global. En síntesis, esta acción lamentablemente va a repercutir amplia y negativamente a todas las economías del globo terráqueo. Ahí está, es así. Gracias, Najem. A ustedes. Un gustazo charlar contigo.